Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta última sesión del 9º ciclo de Cine Debate que organiza el Programa Universitario de Bioética. Y pues en nombre de la doctora Paulina Rivero, directora del programa, de verdad les quiero agradecer mucho su compañía a lo largo de este ciclo, y especialmente este mes nuestra temática giró en torno pues a las cuestiones de género y pues en relación al Día Internacional del Orgullo, ¿no? Que se celebra el 28 de junio. Y entonces, pues por eso elegimos ciertas películas. La película a comentar del día de hoy, el día de hoy, perdón, es El poder del perro, y que bueno, todos sabemos que es esta película ganadora del Oscar bajo la dirección de Jane Campion. Esta película narra la historia de estos dos hermanos, Phil y George Burbank, que son dos acaudalados rancheros de Montana en 1925. Y pues ellos se encuentran, pues como que son muy distintos, tienen una forma muy diferente de ser y de entender la vida y pues la relación entre los hermanos. Entonces Phil es dominante, poderoso, agresivo, y George por su parte es apacible, moderado, pero surge una terrible disputa cuando George decide casarse repentinamente con una joven viuda, Rose. Y bueno, tras la boda, Phil comienza esta campaña para atormentar no solo a la nueva esposa de su hermano, también a su hijo Peter. Y pues para comentar estos temas que son tan interesantes, en concreto, pues la temática de masculinidades violentas y discriminación, tenemos el gusto, el honor, el placer de contar con este comentario y esta participación de Carla Amosurrutia Nava. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, egresada de la maestría en Lingüística Hispánica en el Instituto de Investigaciones Filológicas, también de la UNAM. Ha cursado diplomados en materia de género, el más reciente, el diplomado en Género, Violencia, Interculturalidad y Políticas Públicas, impartido por el INA, SAGE UNAM y CIESAS. Ha impartido la materia de expresiones y registro de la diversidad cultural 3 en la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras desde hace 15 años. También fue integrante del comité académico de dicha licenciatura. Fue responsable del programa de equidad de género en la Facultad de Filosofía y Letras, parte de la unidad de género de la misma, que fue una de las primeras unidades de género en la UNAM para transversalizar la perspectiva de género, prevenir y atender la violencia por razones de género. Actualmente es integrante de la Comisión Interna de Igualdad de Género de esta facultad como invitada experta. También es fundadora y colaboradora del Seminario Institucional Legislación Universitaria y Protocolo. Es colaboradora en la primera red de comisiones internas de igualdad y equidad de género. Y pues, por supuesto, es directora del área de gestión comunitaria y erradicación de las violencias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, SIGU. Entre sus líneas de acción tiene a su cargo el programa de personas orientadoras comunitarias de la UNAM, que es un programa, la verdad, espectacular. Te queremos felicitar, Carla, por toda esta actividad tan importante. Y bueno, Carla también ha dirigido varias tesis incorporando el enfoque de género, diversidades e interculturalidad en la metodología de investigación. Ha participado en congresos y seminarios sobre políticas del lenguaje, empoderamiento femenino, educación en la diversidad, perspectiva de género en la práctica docente y bueno, entre varios más. Sus líneas de investigación son sociolingüística, discurso y género, diversidad lingüística y cultural, políticas lingüísticas, lenguaje incluyente y no sexista, feminismo y lenguaje y violencia de género. La verdad es que es un currículum muy vasto, muy interesante, muy importante y bueno, pues ella es toda una experta. Bienvenida, Carla. Muchísimas gracias por estar una vez más en estas actividades que organiza el Programa Universitario de Bioética. Muchísimas gracias, Elizabeth, por comentar ahí mi semblanza. Estoy muy contenta de estar con ustedes otra vez en el programa de bioética.
el programa universitario de bioética, que además siempre tan activo en un montón de temáticas, sobre todo en estas temáticas que son urgentes y necesarias seguirlas trabajando en nuestra comunidad universitaria. Y esta vez para comentar una película sin duda impactante. Una película que vale la pena hablar una y dos y tres veces, porque de verdad si uno la ve con una vez, se queda con un montón de comentarios, de cuestionamientos, reflexiones, pero si la ves una segunda vez, le encuentras cosas nuevas. Entonces es maravilloso y bueno, claro, ganadora del Oscar, pero sobre todo porque está muy bien adaptada. O sea, es una película que es una adaptación a una novela, Western Fiction, que justo se llama igual, El poder del perro, escrito por Thomas Savage en 1967. Entonces es una adaptación y como buena adaptación, pues claro que tiene cosas originales de la novela y otras que pues se modifican para el lenguaje cinematográfico. Sin duda, los personajes son lo que podemos comentar en términos de las masculinidades, porque es justo en Montana, en un espacio geográfico de los vaqueros, ¿no? O sea, escuchamos Montana y recordamos a los vaqueros, a los tradicionales, al estereotipo vaquero estadounidense, eh, además caucásico, ¿no? Caucásico, montando, que se dedican a tener establos de caballos, a tener ganado, o sea, la típica vida campirana de los vaqueros. Y esa es la primera, es como la primera idea que me gustaría ligar a lo que entendemos por la masculinidad hegemónica, porque es como justo el ejemplo más claro, ¿no? La masculinidad hegemónica, ese hombre que sale, que cabalga, que es rudo, que se dedica a estar afuera, a ser nómada, así, a hacer expediciones. La casa no es importante, lo que pase dentro de la casa no le interesa. Él es nómada, o sea, se dedica a estar en las montañas, se dedica a estar ahí solitario, con los caballos, con su ganado. O sea, esta idea del estereotipo más de la masculinidad hegemónica del hombre rudo, per se. O sea, eso hacen los hombres. Estar en la campiña, vivir situaciones, digamos, fuertes, ¿no? Geográficas, de clima, eh, eh, adversas, ¿no? O sea, la adversidad del clima es la fortaleza que le da al hombre la valentía. Y entonces, pues claramente vemos a estos dos personajes, a Phil y a George, que son los personajes principales, pero que por supuesto también Pete y por supuesto también Rose, pero claro, Phil y George son, pues son los dos vaqueros en los que, de los personajes principales de la novela y de la película, pero es muy interesante cómo las masculinidades son distintas entre los dos hermanos, criados en el mismo ambiente, eh, des- crecidos en el mismo ambiente adverso, pero icónico que son las montañas de Montana, y pues básicamente con las mismas condiciones socioculturales, ¿no? Eso es muy interesante porque uno diría, bueno, pues todos los vaqueros son iguales, ¿no? La masculinidad de todos los hombres son iguales, y no. Justo es muy interesante eso porque hacemos ese contraste. Eh, Vemos cómo es Phil, ¿no? Que de entrada así, Phil es el que nos llama la atención porque además lo actúa maravillosamente Benedict Cumberbatch, que además es buenísimo. Y justo, cara, ¿no? El semblante de Phil es rudo, sucio. Eso es muy interesante porque es sucio. No le interesa la limpieza, eso es para lo femenino. ¿Sí? O sea, lo masculino es sucio, lo masculino es agreste, es rudo, y entonces la cara es ruda, ¿no? Y Phil pues tiene esta relación con la masculinidad hegemónica, porque además tiene pues siempre está acompañado de vaqueros hombres masculinos, siempre está en una especie de cofradía, ¿no? De grupo de hombres que lo rodean y que además pues lo validan, constantemente lo validan, es su maestro, ¿sí? Los otros son discípulos, los hombres en torno al hombre líder, al hombre fuerte, al que hay que seguir, como en manada de lobos. Y eso es buenísimo porque en algún momento lo dice Phil.
Así, ¿dónde está mi hermano? Porque nosotros somos Rómulo y Remo. ¿Quiénes son Rómulo y Remo? Pues si hablamos de la mitología griega, sabemos que Rómulo y Remo son hermanos que fueron criados por los lobos. Entonces, ¿qué pasa? Pues ¿cómo? Pues nosotros somos hijos de los lobos, o sea, tenemos esa fortaleza, así tuvimos que pasar la adversidad y la rudeza nos tiene que caracterizar. Y oh, sorpresa, George no es el ejemplo de la masculinidad hegemónica. George, de entrada, se viste distinto, no como Phil, que se viste con sus chaparreras, ¿no? Sus camisas, sucio todo el tiempo, porque pues así es estar en la campiña. Y George no, George lleva un sombrero delicado, ¿no? Su vestimenta es distinta. Y cuando Phil trata de decirle, oye, ¿qué onda? Vámonos a quedarnos otra vez en la montaña. Y George dice, no, ya no, eso ya no me interesa. Y sabemos que no le interesa cuando vemos que se enamora de una mujer porque lo que quiere es compartir su vida con alguien más, que ya no le interesa esa vida solitaria, nómada, ¿no? Soslayada que da la montaña y los caballos, sino que quiere compartirla. Es sensible, porque cuando ve a Rose llorar, él se acerca y le pone la mano en el hombro como diciéndole, aquí estoy, no sé cómo, porque nunca me ha pasado esto, pero soy sensible y soy empático. Es justo todo lo contrario a Phil, porque Phil además ve una flor, la flor de Pete, que es el otro personaje al que ahorita vamos a entrarle, pero que lo primero que ves, flor delicado, bye, esto no es de los hombres, ¿no? Esto no representa la masculinidad ni la hombría, y entonces lo rompe. O sea, rompe todo lo que tenga que ver con la sensibilidad, todo lo que tenga que ver con lo frágil, todo lo que está relacionado con la feminidad, lo va a rechazar Phil. Y George no, George se acerca a la sensibilidad, se acerca a la ternura incluso, ¿no? Que le genera ver llorar a Rose y saber pues que Rose está sola, ¿no? Que está sola y pues que necesita un hombre, que también es interesante verlo porque en esa época, claro, Rose está mal porque se queda sola, además viuda porque el esposo se suicida. Y entonces, y eso es un estigma que las mujeres, bueno, históricamente hemos vivido, porque si estamos solas es como si no existiéramos, ¿no? Necesitamos siempre una pareja, pero es un estigma social. Imagínate en esta sociedad de Montana tradicional, vaquera, las mujeres viudas son mujeres pues señaladas y tachadas y soslayadas, ¿no? Pero pues bueno, Rose logra tener pues un mediano ahí, un restaurantito, logra, o sea, sale adelante, pero muy complicada porque ella sola. Entonces, bueno, George y Phil se empieza a hacer una comparación en la película. Cómo Phil reacciona a ciertas situaciones y cómo George reacciona. Y por supuesto que el que va a reaccionar siempre violentamente, pues es Phil, porque primero reacciona violentamente con las cuestiones afeminadas, porque como que un hombre se le ocurre llevar la manta, ¿no? Un hombre, o sea, en términos de su cuerpo masculino, ¿no? Hablemos hasta de lo biológico, porque eso es lo que ven, ¿no? Phil. O sea, como un hombre que trae sombrero, trae el mantel para ser mesero. Eso no hacen los hombres. Esa es la primera discriminación que hace Phil de Pete, como diciendo, no, o sea, ¿eres niña o eres niño? ¿No? Y por eso se da cuenta de que las rosas de papel las hizo él y se las quema enfrente, ¿no? Y empieza a ser ninguneado, como diciéndole, ¿y tú qué, no? ¿Tú qué eres, no? O sea, eres machito, ¿no? Y entonces, o sea, empieza ese tipo de discriminación contra Pete. eh, y bueno, tanto que por eso en algún momento le cuestiona que por qué no actúa como hombre, ¿no? Literal. Debería actuar como hombre. Y todos los demás vaqueros, ja, 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 se ríen, ¿no? Como diciendo, sí, se acerca a lo femenino, lo rechazamos. Y todos lo rechazamos.
que eso también es muy interesante, como la cofradía de la masculinidad hegemónica cierra filas para discriminar aquello que es distinto a ese estereotipo marcado masculino de cómo debiera ser un hombre, ¿no? Entonces, bueno, primero ese contraste, ¿no? George y Phil. Y pues luego ver a Pete. Por supuesto que cuando vemos a Pete, lo primero que sentimos pues es una ternura sustantiva, o sea, una sensibilidad, ¿no? O sea, el personaje de Pete es un personaje entrañable en términos de, lo hemos visto como golpeado, ¿no? O sea, ha sufrido, eh, no se identifica con esa masculinidad hegemónica y no sabe cómo tampoco expresarlo, pero vive en una circunstancia social, geográfica, que no le permite ser de manera distinta. Y la mamá quiere protegerlo, ¿no? Ross quiere protegerlo, quiere que no salga de esa burbuja, que no lo discriminen, que no lo violenten, pero Pete necesita salir de esa burbuja. Entonces, cuando se casan Rose y George, cambia la cosa porque se van a la casa de George. Claramente, la mujer otra vez se deshace de sus bienes porque el matrimonio está siempre encabezado por el hombre, ¿no? También es interesante verlo. La mujer se deshace de su casa, de todo lo que había construido, para en simbiosis, ¿no? Convertirse en pareja de George a costa de lo que sea, a costa de perder incluso su propia independencia económica. Y empieza a vivir en esa casa que además es una casa grande, ¿no? No conoce a nadie porque además se casan súper rápido, un poco así pasa también, ¿no? Los casamientos eran un contrato social para que a ti ya no te estigmaticen, ¿no? Y te vean con otros ojos a las mujeres, ¿no? Y George también, en el sentido de, pues ahora tengo una esposa, ¿no? También subo de estatus. Acuérdense que el matrimonio es un contrato social que sube de estatus tanto a la mujer como al hombre, ¿no? Pero sobre todo al hombre. Y entonces cambia la dinámica porque Rose pues le tiene miedo a Phil. O sea, Phil no quiere tener mujeres en su casa, salvo aquellas que hacen lo necesario, como las mucamas, que se dedican al cuidado, a atender la mesa, a dar la comida, pero no quiere las mujeres ahí, porque es un espacio masculino, ¿no? Es un espacio masculinizado. Y entonces, ¿cómo se le ocurre al hermano, a su par, a su cómplice, ¿no? A su cómplice de masculinidad hegemónica, casarse con una viuda que además tuvo un esposo que se suicidó? O sea, además de todo, ni siquiera tuvo un esposo que valiera la pena, ¿no? Entonces, seguramente va a venir a contaminar a mi hermano. Eso es lo primero que Phil identifica de la feminidad. La feminidad contamina, es peligrosa, ¿sí? O sea, es riesgosa. Y a mi hermano lo va a cambiar y eso no quiero que pase. Entonces se dedica a ser violento con Rose. Y esa es otra de las cualidades de la masculinidad hegemónica. El uso de la violencia como mecanismo de control, como mecanismo de poder, como mecanismo de terror, porque es lo que genera a lo largo ya de la trama con Rose. Le genera un terror psicológico, incluso físico, porque la propia Rose se vuelve alcohólica por ese terror. Y la masculinidad de George, que es sensible, ¿no? Que sí es empática, pero sigue siendo una masculinidad hegemónica en el sentido de que él es proveedor, él sale de la casa, o sea, él está afuera, él no interviene en las labores dentro domésticas, se las deja a la mujer, y Rob pues, de repente no sabe qué hacer con ese terror que tiene ahí, que es Phil. Y entonces empieza también una transformación del personaje femenino, ¿no? O sea, esto del piano, o sea, la escena donde tiene que tocar el piano, que le exige George que lo toque, porque pues la mujer tiene cualidades, pero la única cualidad debe ser tocar el piano. O sea, algo interesante debe tener, ¿no? Pues que toque el piano. O sea, con eso seguro ya me gano yo el cielo porque tendré aquí el alcalde y entonces van a decir, ay, tienes una esposa divertida, ¿no? Pero el pobre Rose, pues no puede tocarlo y Phil, o sea, esa escena
también es terrorífica, que le empieza a tocar cuando está ella tratando de reconocer las notas y recordar cómo se toca la melodía. Phil empieza a tocar el 4 y lo toca tan bien que o sea, aterroriza a Rose, como diciendo, tú viniste aquí a invadir porque este es mi territorio y no voy a dejar que invadas ni conquistes mi territorio. Te voy a expulsar. O sea, ese es el mensaje. Ese es el mensaje que Phil le da a Rose y que Rose básicamente recibe y que le genera este conflicto interno a Rose y que la lleva pues al alcoholismo y a un momento crítico, ¿no? Sí, casi de mejor me quito la vida, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y al mismo tiempo piensa en Pete, pero lo olvida porque está muy ensimismada en no querer saber salir del cuarto, ¿no? No querer ver a Phil, sino resguardarse en la bebida. Y al mismo tiempo, la historia paralela es de Pete, ¿no? Pete, esta masculinidad más feminizada, más cerca de lo feminizado, mucho más tierna, mucho más también lógica, ¿no? De construcción de conocimiento, es sumamente inteligente. O sea, él quiere ser médico. Entonces, él se ha puesto a estudiar y ya ha visto que él quiere ser médico y cosas que, ¿cómo? ¿Es un vaquero? Es vaquero. O sea, si tú naciste aquí, es tu único destino es cuidar ganado, ¿sí? Secar cueros, vender los cueros, pelearte con los apaches, con los indígenas nativos, ¿no? Y no darles nada y cabalgar. Lo tuyo es cabalgar, ¿no? Y Pete no, a Pete, pues Pete dice, yo quiero ser médico, pero le llama la atención Phil. Entonces es muy interesante porque esa masculinidad hegemónica, que yo creo que si les preguntamos a la mayoría de los hombres con los que convivimos, seguro conocen una masculinidad así. O sea, alguien de su familia ha sido así, que representa esa masculinidad hegemónica y que admiran cuando son niños y que entonces quieren ser como ellos, ¿no? A Pete le pasa lo mismo porque no ha tenido una figura paterna y la única figura paterna ni siquiera es George, que podría ser su figura paterna, no es Phil. Y entonces se quiere acercar a Phil, quiere acercarse a Phil, quiere saber, quiere que le enseñe a hacer lo que él hace, ¿no? Pero no es tonto Pete e identifica la violencia que hay detrás de Phil, pero identifica que hay algo atrás. Algo le pasa a Phil que no lo deja abrirse, que reproduce la violencia constante, tóxica, ¿no? Que es su propia masculinidad, que incluso él se enoja consigo mismo, ¿no? Consigo mismo, así de, ¿por qué dejé que George se casara, ¿no? ¿Qué hice mal? Y tiene a su vez un personaje de masculinidad hegemónica también como un líder moral, que es este Bronco Henry, ¿no? Que no conocemos, pero que tiene el poder simbólico de hacer que Phil haga todo lo que hace en función del Bronco Henry, ¿sí? Bronco Henry, ese es el ideal. A eso yo debo alcanzar, ¿no? Ese es mi objetivo de vida, alcanzar a ser como ese, bronco, rudo, valiente, eh, pues sí, codicioso, ¿no? Eh, inquebrantable. O sea, eso que es verdaderamente el estereotipo de la masculinidad hegemónica está representado en esas figuras simbólicas que los hombres construyen para luego reproducir esa masculinidad violenta. ¿No? Porque Bronco no sabemos nada de él. O sea, en la película lo único que sabemos es que era otro vaquero que le enseñó a montar a, a Phil, ¿no? Y bueno, y también a George, pero es lo único que sabemos. Pero la escena reveladora, seguro, y van a coincidir conmigo, es cuando saca el pañuelo, Phil, ¿no? Esa es la escena reveladora. Cuando saca el pañuelo, además es maravilloso, cinematográficamente, es una escena muy bien lograda, porque no hay una sola palabra, no hay un solo diálogo, pero entendemos perfecto el mensaje.
cuando está acostado y saca el pañuelo y se lo acaricia, escondido, porque tiene un escondite. Otra vez, los hombres no pueden permitir verse vulnerables, no lo pueden permitir. Entonces tengo que esconderme de los otros hombres y de las otras personas, porque sí atraviesa mi sensibilidad, pero nadie me puede ver, ¿no? Entonces tiene un escondite, eso también es una metáfora maravillosa, un escondite, entonces llega ahí, saca el pañuelo, se acaricia con una ternura, con un amor, ¿sí? Y se acaricia con él, ¿no? Entonces, y se masturba. O sea, entonces Phil, ¿sí? Revela que ese amor entre hombres existe incluso en los vaqueros en Montana, incluso en las personas más representativas del machismo, ¿sí? Y de la misoginia, que es la masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, incluso ahí existe el amor entre hombres y entonces el tema de la discriminación se empata porque se da cuenta Phil que Pete es muy parecido a él. O sea, que al final empieza a haber una identificación. Pete se reconoce también en esa sensibilidad en él. Bueno, Pete el, le encuentra el escondite, le encuentra la caja con las fotos, le encuentra, porque además ahí nos damos cuenta de otra revelación, cinematográficamente es muy buena justo por eso. Sin necesidad de diálogos, identificamos muy bien ahí la parte de la historia, la trama, cuando abre la caja e identifica las revistas que no son pornografía, pero son de desnudos de hombres, ¿no? Y entonces uno dice, claro, Bronco era gay, Bronco era homosexual, y Phil entonces también va a ser homosexual porque estaba enamorado de Bronco. Pero eso, o sea, es justo pues es una afrenta a la masculinidad hegemónica, una afrenta a la masculinidad tóxica, una afrenta al estereotipo machista, ¿no? Del hombre rudo, heterosexual, porque además tiene que seguir la norma heterosexual, no puede ser de otra manera. Y entonces eso es maravilloso porque entonces después empieza la relación de Pete con Phil. Que una siempre, al principio, en la primera vez que yo la vi, dije, no te hagas amigo de él, porque seguro algo te va a hacer, ¿no? Porque entonces representa la violencia. Espérame tantito. Y entonces, perdón, y entonces justo, ¿no? Decimos, no te hagas amigo de él porque algo te va a hacer, seguro te va a violentar, ¿no? Va a ser cruel contigo, como lo fue ya al principio. Y oh sorpresa, Pete lo que quiere es salir, o sea, de la burbuja que lo tenía su madre Rose, quiere salir de esa burbuja y quiere explorar y quiere conocer aquello que necesita para lograr su sueño que es ser médico, ¿no? Investigar, explorar, observar y analizar. Que ese es otro tipo también de masculinidad. O sea, la masculinidad, aquí nos damos cuenta de que la masculinidad no es una, ¿no? Sino se diversifica. Y así como hay miles de formas de ser mujer, hay miles de formas de ser hombre, ¿no? Y eso es muy interesante porque siempre hablamos de que los hombres son así y asado, pero no todos los hombres son iguales y las masculinidades no todas son iguales. Y hay que desmarcarse de esa masculinidad hegemónica, que es así, esa la tenemos muy clara, pero las otras, pues también hay que visibilizarlas, ¿no? Hay que encontrarlas y hay que también dialogar con ellas. Porque Pete es una de ellas. Una que sí desmarca también del proveedor de George, se desmarca del violento de Phil, y que más bien es una masculinidad que quiere proteger, pero también desde la parte analítica, ¿no? Desde la parte de entender pues cuál es el rol de cada quien, ¿no? Y pues además brillante, porque también es maquiavélico. Pete, hay que decirlo, pero también la masculinidad, representada la masculinidad en Pete es también
esta posibilidad de engañar, ¿no? Y pues de hacer que Phil se cuestione su orientación sexual, ¿no? Lo provoca. O sea, Pete ya no es ese niño sensible que veíamos al principio, que decíamos, el pobre, ¿qué le va a hacer? Lo va a discriminar todo el tiempo, va a sufrir. No, se convierte él en el victimario. Es muy interesante eso. A mí, y la verdad es que es lo que más me sorprendió de la película, porque le da el giro, o sea, le da el giro al nudo maravilloso, ahora sí que de los nudos, de las trenzas, ahí está la trenza, ¿no? ¿Qué hace, no? Con el cuero, provoca a Phil para que tenga esa cercanía y además hace todo para matar a Phil. O sea, eso, la verdad es que se vuelve en un victimario de un raciocinio, de un cuidado, de yo sí voy a aprender de ti todo lo que necesito, pero todo lo que no me guste, todo lo que no necesito, lo voy a matar. Y como no te puedo cambiar, entonces pues sí, te voy a alejar y te voy a eliminar del camino, ¿no? Y entonces, claro, me encanta porque en algún momento cuando tienen esta charla, Phil y Pete, hay dos cosas que le dice Phil a Pete, que son representativas también de esto que hablamos de las masculinidades. Cuando le dice Phil, no dejes que tu mamá te haga afeminado. Es importante porque en la construcción de las masculinidades hegemónicas nos han echado la culpa a las mujeres, ¿no? Siempre nos han dicho, ay, pues machito, machito, pero a mí me hizo así mi mamá. Y ustedes dicen que pues, no seamos así, pero pues ustedes nos han criado, ¿no? Ustedes nos han educado. Y esa es una falsa premisa, porque evidentemente no es así, ¿no? Sino el sistema patriarcal que nos ha enseñado a educar a los hombres en esas maneras, igual a las mujeres, pero es interesante cómo le dice que no te haga afeminado, o sea, que no te contamine tu mamá, ¿no? Y cuando le dice, hay que ser hombres de verdad. ¿Qué quiere decir eso de hombres de verdad? Phil se queda pensando, ¿no? Y el Pete, pues también como con cara de, a ver, respóndeme qué es eso, ¿no? Quiero saber. Y la que más me gusta en esa escena cuando platican es cuando le dice, la paciencia ante la adversidad nos hace hombres. Eso le dice Phil a Pete. Así de paciencia, paciencia. Este es otro estereotipo, ¿no? Porque a los hombres se les han dicho, por eso ellos no son sensibles, ellos son prácticos. Entonces, la parte de sensibilidad, del rollo existencial, eso déjenselo a las mujeres y por eso pensamos 3 veces, ¿no? Y sentimos 5 veces más. Y los hombres no, los hombres son pacientes. Esperan, escuchan, son prácticos, eso nos hace hombres de verdad. Pero eso limita, por supuesto, todo lo demás, ¿no? Y pues bueno, lo que pasa con el cuero, con los cueros, ya es sintomático, ¿no? O sea, ese ya es así el síntoma más claro de lo que hace Phil cuando básicamente le pide que le haga su correa con el cuero que Pete le quitó al ganado muerto contaminado de anthrax. Pero lo hace con él, junto, ¿no? Casi, casi lo despide a esa masculinidad hegemónica que le hace daño a su madre y que le hace daño a los demás, ¿sí? Y le dice adiós y entonces él construye también su forma de cómo ser hombre, ¿no? Y Pete es el gran ganador de, de esta situación que le tocó vivir, ¿no? Es el gran aprendizaje que tiene y cómo al final, lo que dice al final, el texto que ese sí está tomado de la novela, del texto de que se llama Orden para el entierro de los muertos, porque además otra cosa interesante, los hombres no deben tenerle miedo a la muerte. Y por eso es que Pete le da esto a Phil, un poco también en esta idea de, te voy a hacer un favor, porque tú sufres en la vida, y como sufres, porque estás constantemente pensando en la muerte en bronco, ¿no? Tú sufres, te voy a hacer un favor.
¿no? No le tengas miedo. Como no le tiene miedo al dolor, ante la herida que tenía en la mano, no le tiene miedo al dolor. O sea, el hombre no debe tener dolor, no debe sufrir, no debe tener ningún tipo de sentimientos. Cuando dice, se lee, cuando lo lee Pete, libra de la espada mi alma, mi vida del poder del perro. Líbrame de ese poder, líbrame de ese control, líbrame de esa violencia, ¿sí? O sea, líbrame porque es tan fuerte, es tan limitante, ¿no? Que destruye lo que soy, destruye la identidad. Creo que ese es el mensaje que yo podría sacar, ¿no? Y con eso podría yo cerrar, pues para poder, digamos, darle paso a las preguntas o los comentarios, pero que es un gran cierre, ¿no? De la película, esta frase de este escrito. Sí, muchísimas gracias, Carla. Bravo, bravo. Me encantó cómo concluiste. Sí, hay varios comentarios en el chat. Les recuerdo a nuestra querida audiencia que pues viertan todas sus opiniones, sus preguntas, aprovechen la experiencia, pues todo el conocimiento que Carla tiene y pues que nos da esta que estuvo maravilloso. Bueno, a mí me encantó. Quiero saludar desde luego a Alberto Navarro, que nos sigue desde la Ciudad de México, a Carlos Oropesa desde Veracruz, también desde Querétaro. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Bueno, que a mí me parece súper interesante que Carla fue desarrollando pues todas estas, a partir pues de diversas escenas, ¿no? Esta reflexión tan interesante pues en torno a todos estos roles de género, ¿no? Como estos estereotipos tan marcados y que es evidente en estas películas del oeste, ¿no? Esta película, por ejemplo, tan famosa de Secreto en la Montaña, ¿no? Brokeback Mountain, en donde justamente, ¿no? Es que no puedo, yo tengo que ser así, 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 sé que te quiero, sé que quiero estar contigo, pero no puedo, así que no me, esto me supera, ¿no? Entonces es muy interesante también seguirlo a través de esta presentación de Jane Campion. Y bueno, pues ahí yo tengo muchas preguntas, me las voy a reservar al final, pero qué padre, Carla. Por ejemplo, Daniel Toledo dice, es interesante toda esta reflexión que haces, Carla, te agradece. Es necesario que comencemos a cuestionar la masculinidad y cómo la vivimos, porque hay muchas formas de vivirla, de expresarla. Cuando se limita o es normativa, llega a ser dañina y tóxica, tanto para los demás como para uno mismo, entre afectaciones a la salud mental, como muchas violencias ejercidas y vividas, que justo pues Rose es el ejemplo, pero Pete, pero también el propio Phil, ¿por qué no decirlo, no? Claro. Y sigue Daniel Toledo. Aquí pregunto, ¿existe alguna manera de lidiar con la sociedad intolerante, con las nuevas masculinidades, es decir, entre paréntesis pone masculinidades que rechazan la hegemonía, además del existente espíritu revolucionario y resistencia, ya que pienso en la comunidad zapoteca y la feminidad como símbolo admirable, pero cuando es expresado con otros es recriminada, lo que me hace pensar en cambiar la forma sociocultural en la que percibimos las formas de vivir. ¿Qué opinas, Carla, de esto que comenta No, Daniel pues Toledo? de entrada, que bueno, muchas gracias que han seguido mis disertaciones muy cinéfilas, la verdad, espero que haya sido clara. Este, gracias también por sus comentarios y sus preguntas. Creo que la pregunta de cómo vivimos la masculinidad, o sea, enunciada desde los hombres, es fundamental. O sea, es fundamental. O sea, es estructurante, porque a partir de esa pregunta y la respuesta que se va construyendo, que va construyendo cada uno pues de los hombres que se la hacen, también atraviesa la forma en cómo se relacionan con otros hombres, ¿no? O sea, cómo logran generar esta interacción, ¿no? Estas relaciones, estos vínculos con otros hombres. Y entonces poder deconstruir no solo al individuo desde la masculinidad, sino también al colectivo,
Porque una de las partes que también en la película se muestra constantemente es la colectividad de los hombres. O sea, los hombres sí tienen esa colectividad, los hombres sí han construido esas fraternidades, ¿no? Han construido esos grupos cerrados, fuertes, que, pues digamos, son cómplices, ¿no? O sea, esa complicidad masculina de la que Rita Segato habla y que los nombra como una cofradía patriarcal, del que además deviene el mandato de masculinidad, que es una de las características del mandato de masculinidad. O sea, los hombres nos tenemos que cubrir las espaldas, a pesar de que sepamos que esa violencia está lastimando o hiriendo a otra persona. No, los hombres cerramos filas, ¿sí? Nosotros sí tenemos esa fraternidad entre nosotros, a diferencia de las mujeres, porque nosotros nos educaron para competir, pero los hombres no. Entonces es muy importante esta pregunta, o sea, ¿cómo viven la masculinidad y cómo se relacionan con otros hombres? Porque puede ser que de manera individual uno diga, va, yo le voy a entrar a modificar cómo vivo mi masculinidad, pero si me encuentro con mis amigos que todos tienen ese estereotipo de masculinidad hegemónica y tóxica, va a ser bien complicado poder, o sea, al final, lo que yo he visto a lo largo de estos años con los hombres que están comprometidos con modificar su masculinidad, lo más difícil es la relación y la transformación en colectivo. O sea, lo más difícil es poderle decir al otro, oye, es que eso que estás haciendo no está bien. O sea, romper el mandato de masculinidad en lo colectivo es lo más difícil. Y lo que los deja más en espacios de discriminación y de violencia también. O sea, los hombres también son violentos con los hombres cuando se les ocurre salirse de esa estructura patriarcal. Entonces, es bien interesante esa parte. Y el otro comentario, el cambio sociocultural, híjole, pues es que esa es la pregunta del millón. Porque efectivamente hay grupos sociales que son un orgullo cuando descubren y visibilizan su feminidad, ¿no? Desde los cuerpos masculinizados visibilizan y con orgullo muestran su parte feminizada, ¿no? Como los mushis. Pero ¿qué pasa cuando se salen solo de ese grupo social? Pues que la discriminación sigue siendo igual, ¿no? Porque el estereotipo sigue siendo muy marcado, porque los roles siguen siendo los mismos. Entonces, la discriminación que vive la comunidad trans, la comunidad no binaria, la comunidad que se vive más allá del género impuesto al nacer relacionado con su sexo, se mantiene. Porque si no cambiamos las estructuras sociales y culturales en las que vivimos, otra vez se perpetúa el orden de género y se perpetúa el orden violento. Para lograr que el patriarcado se mantenga como sistema social, económico, político y cultural, la violencia es el mecanismo por antonomasia que se va a utilizar. ¿Y quién tiene la legitimidad del uso de la violencia? Los hombres. Entonces los hombres son los que más discriminan a aquellos hombres que se salen del estereotipo de masculinidad hegemónica. Entonces, ese es sí necesitamos cambiar ese orden sociocultural, sí necesitamos visibilizarlo. Y la clave, yo estoy convencida, es a partir de la educación. O sea, es en la educación, en la escolaridad, pero también en las familias. O sea, el crecimiento, o sea, la educación y el involucramiento que tienen los hombres en la tarea de los cuidados con los hijos, creo que es también la clave. Es la clave. Porque tal vez transformarlas, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Elizabeth? Yo creo que ahí hay un punto de quiebre que vale la pena mencionar, porque solo así es que se van a ir construyendo masculinidades distintas y aceptando las masculinidades distintas. Y no solo exigiendo que sean hegemónicamente las heteronormadas, ¿sí? Y las que sigan el patrón patriarcal. Yo diría eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces tú dirías que tienen que ser hombres los que eduquen a estos otros hombres, o sea, porque aquí es muy importante, yo concuerdo contigo con el tema de la educación. Y cuando he querido, pues,
programar cursos y, bueno, sí, participar en estas actividades, usualmente es como, ¿quién me va a dar la clase? Un hombre, pero que a lo mejor es, no sé, por decirlo, transgénero, o un hombre simplemente que tenga el pelo largo, porque ¿qué mensaje va a dar, no? ¿A quién elijo? ¿Qué tipo de persona me va a transmitir esta información? Justo por este paradigma que tú claramente nos mencionas, ¿no? Entonces, ¿qué sugieres? ¿Qué se debe hacer en este sentido? Porque bueno, ahorita pues nos tocó estar a ti y a mí aquí en este debate, ¿no? Afortunadamente tenemos una audiencia constituida por hombres y eso pues lo agradecemos y lo aplaudimos. Entonces, ¿cómo debe ser esa educación? ¿Cómo participa el SIGU en este sentido? Mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que em, potencializar más es mostrar esta diversificación de masculinidades en los medios de comunicación, ¿no? O sea, que, por ejemplo, que ya haya series con mujeres trans, con hombres que no se autoescriben como hombres, sino como personas no binarias. O sea, que existan ya esta diversidad en programas de televisión, en series, en películas, como esta película. Sí, esta película hace unos años hubiera sido impensable, o sea, hubiera sido criticada socialmente, brutalmente, no hubiera estado seguramente en muchos festivales. O sea, la idea es esa, o sea, ir mostrando esa diversidad de masculinidades. El hombre que no es constitutivo de la masculinidad hegemónica, un hombre sensible, un hombre paternal, un hombre que se enorgullece de cocinar y estar en el tema de los cuidados, tierno, cariñoso, sensible, con la capacidad también de necesitar protección, inseguro. Mientras más se visualicen esas masculinidades, más se puede también trabajar con ellas y socialmente va a empezar a cambiar ese canon. Porque vamos a empezar a conocerlas y vamos a decir, ese sí, o sea, yo sí quiero encontrarme con un hombre así, ¿no? Y las masculinidades también van a empezar a aceptarse. La coordinación está súper convencida y es uno de los ejes nodales, que es el programa, tenemos un programa integral de trabajo con hombres. Es decir, sí hay hombres trabajando, pensando cómo trabajar con los hombres universitarios, cómo trabajar desde la parte de la prevención, ¿sí? En el tema también de la violencia, porque la violencia es la temática de la masculinidad hegemónica. Entonces, cómo ayudar a que los hombres reconozcan que son violentos, porque esa es el primer paso. Cómo hacer que hagan esa reflexión, porque eso es lo más difícil. O sea, cómo identificar en sus prácticas normalizadas, naturalizadas, que a lo largo de sus años le dijeron que así tenía que ser hombre, ¿no? Como le dijo Philippi, cómo no debe ser así, cómo hay que empezar a modificarlas, ¿no? Cómo hay que transformarlas. Porque así como hablamos de que el sistema sexogénero es un sistema, pero que permea en lo cultural, o sea, que los géneros son un constructo cultural, la masculinidad y la feminidad son un constructo cultural. Y eso nos tiene que quedar clarísimo, porque entonces así sí podemos decir, esta masculinidad no me gusta, esta feminidad no me gusta y quiero modificarla, quiero transformarla en mis entornos. Y entonces en la universidad, este programa integral de trabajo con hombres está justo enfocado en eso, trabajar con los hombres para que haya una reflexión individual que impacte en lo colectivo, desde el área de la prevención y también desde el área de la intervención, ya cuando los hombres han ejercido violencia. ¿Y qué hacer con ellos? Porque regresan a las comunidades fracturadas por esa violencia y pues regresan, o sea, siguen ahí, ¿no? O sea, no se les puede mandar a la isla desierta, sino que seguimos conviviendo porque esta sociedad es mixta, es diversa y así vamos a seguir. Entonces necesitamos trabajar con esos hombres agresores también, ¿no? No tanto desde la idea punitiva que existe, que es importante, que sí se necesita dentro de la reparación del daño también a las mujeres violentadas, pero desde otro enfoque también, ¿no?
restauremos, desde este enfoque también restaurativo, cómo restauramos esa violencia que tú ejerciste y cómo restituimos lo que se rompió a partir de la violencia que ejerciste, porque es comunitaria. Esa es la idea que tenemos desde la coordinación, el enfoque comunitario para poder trabajar las transformaciones relacionales entre los y les universitarios. No, pues bravo, porque el SIGU nos librará del poder del heteropatriarcado. Bien, fíjate que Rodrigo Ruiz comenta, creo que lo distintivo del personaje de Phil es que se nota que tan violento como él es, aún así se está conteniendo. Y lo que más miedo da justo de este recurso filmográfico, ¿no? Es que emana una rabia reprimida que todavía no ha explotado, ¿no? Y que te hace pensar, ¿qué no será capaz de hacer cuando explote? Y bueno, además de este comentario de Rodrigo, pues a mí me hace pensar esto que tú también identificaste tan claro, ¿no? Como el violentado terminó siendo el violentador, el caso de Pete, ¿no? A mí sí me sorprendió, yo de verdad sufría con el personaje y al final me quedé así como de, wow, qué maquiavélico, qué pues qué capaz fue de dañarlo, ¿no? Y de una manera tan inteligente. Y esto va de la mano con algo que ha surgido también como de mis reflexiones. Yo soy médica veterinaria y a mí me preocupa mucho la violencia que se ejerce no solo en las prácticas lesivas con animales, no solo con los propios animales, sino con el estudiantado, porque muchas veces se les impone y se les dice, tienes que matar al animal porque lo digo yo, porque soy la autoridad, ¿no? Y entonces se ejerce una violencia hacia cuerpos vulnerables, se les considera como cuerpos desechables y esta, o sea, sí es verdad que Phil parece muy contenido, ¿no? Pero Pete termina siendo sumamente violento, que es algo que tú destacaste, ¿no? Porque incluso la chica esta que decía, ay, qué bonito la liebre, el conejito, y de pronto lo ve aterrorizada, todo disecado, ¿no? Bueno, todo revisando la anatomía. Entonces, es como bien interesante, ¿no? Esta distinción entre las masculinidades, las violencias. ¿Qué nos puedes comentar tú respecto a esto, a estas violencias reprimidas y las que terminan siendo institucionales, ¿no? Porque es una violencia institucionalizada cuando te obligan a dañar a otro o a otra o a otro vulnerable o a la alteridad, que en este caso son los animales. ¿Qué opinas, Carla? Es que es ahí donde las feministas lo han dejado muy claro, ¿no? O sea, sí lo han desarrollado muy bien, bueno, incluso han postulado cómo el patriarcado, o sea, cómo la violencia patriarcal no solamente es ejercida en un ámbito, ¿no? Sino que se ejerce en todos los ámbitos. Por eso es un sistema complejo. Y en ese sentido, pues claro, pues donde estamos, o sea, en el ámbito público ni en el ámbito privado, la violencia tiende también a inmiscuirse en, en las pequeñas cosas. Y en este caso, Pete quiere ser médico, pero no es sensible con la crueldad animal. Es interesante porque él, al mismo tiempo, al verse violentado porque el padre lo deja, ¿no? Se suicida, entonces hay un vacío, hay un enojo por Pete, porque Pete en algún momento le dice a la mamá, deja de llorarlo, ya se fue, ¿no? O sea, como en una cuestión de, me dejó, ¿no? Nos dejó, pues entonces hay que olvidarlo, que también es una representación de esta masculinidad hegemónica, si no, o sea, ya, bye, a los hombres que no están, que se vayan, eh, refleja y reproduce ese sistema de violencia. Sin darse cuenta, lo reproduce pues, con los animales, ¿no? Y lo tiene que reproducir porque no tiene otro modelo de masculinidad. O sea, al final sí Pete resulta el victimario, pero es mucho más racional. O sea, él sabe que tiene que ser violento porque no encuentra otra forma de serlo, de ser, digamos, de vincularse con los animales, pero necesita ese. Por eso se acerca a Phil, para ver cómo utilizar esa violencia que ejerce Phil en lo que Pete necesita.
esa es la cadena de la masculinidad, de la que tanto hablan también las feministas. O sea, esta cofradía no solamente es la unión de los hombres, sino los saberes que van compartiendo a través de mecanismos violentos, mecanismos de opresión. Porque en realidad lo que hace Pitt con los animales es una cuestión de opresión, de subordinación, de utilitarista, ¿no? Que es lo que pasa también con las mujeres. ¿Sí? Las mujeres somos otro objeto más. Entonces, por eso nos usan utilitariamente. Entonces, esa cadena de saberes de las masculinidades hegemónicas, tóxicas, violentas, patriarcales, subordinantes, se ve reflejado en lo que hace Pitt con el ganado y con el conejo. Entonces, otra vez, no se trata solo de que el hombre identifique sus prácticas violentas, sus conductas, sus actitudes, sino que requerimos romper esa cadena que perpetúa el sistema de roles que sigue reflejando la subordinación de un género sobre otro y sobre todo lo demás. Porque si es un género sobre otro, entonces le das el poder de poder subordinar a lo que sea. Le das el control para poder maniatar a lo que sea. Y eso es lo que vemos, ¿no? O sea, ese es el constructo que antropológicamente lo han dicho también las antropólogas feministas. O sea, los hombres no es que sean malos por naturaleza, es que les han enseñado a ser violentos por naturaleza, porque esa es la enseñanza de la masculinidad, ¿no? Hegemónica en sus constructos culturales. Y lo peor es que lo van reproduciendo, porque aunque ellos no educan a los hijos, siguen siendo las figuras simbólicas de modelos a seguir de la masculinidad, como pasa con Phil para Pete, como pasa con el Bronco con Phil, y probablemente todo un legado de hombres. Lo mismo pasa con nuestros compañeros, con nuestros colegas, con nuestras parejas. Tienen legados de hombres que han sido sus modelos y así han reproducido ciertas violencias sin darse cuenta. Están naturalizadas. Entonces, es muy importante esa reflexión, esa genealogía que nosotras las mujeres lo hemos hecho gracias al feminismo. ¿Cómo lo pueden hacer los hombres? Ahí es donde está, ¿no? Ahí está el meollo. ¿Cómo le hacen los hombres para llegar a eso? Qué brillante reflexión y que se quede para estas personas que están el próximo domingo van a festejar el Día del Padre, ¿no? Y que estaría maravilloso que pudieran festejarla haciendo esta reflexión, claro, muy importante. Oye, y muy padre todo lo que comentas, Carla, que se quedan así como muchas ideas en el aire, por ejemplo, el tema de las violencias de las mujeres, ¿no? Que las mujeres también ejercen a otras mujeres, o de la violencia que sale a la calle como esta forma de expresión de rabia de ¿por qué me sigues violentando? ¿No? Y pues hay tantos dichos, ¿no? Violencia genera más violencia, pero entonces tú lo dijiste, ¿no? Pete no encuentra otra manera de escapar de esa y de salvar, de proteger a su madre, ¿no? Entonces, son cuestiones muy interesantes. Eduardo Peralta, y con esto quiero concluir un poco la sesión con un último comentario tuyo, Carla. Eduardo Peralta dice que el final de la película simboliza la muerte del hombre de la antigüedad para ser reemplazado por el hombre moderno con características sensibles, científicas, ahí agregaríamos estas más lógicas, ¿no? Más con perspectiva de género, por favor, hombres, perspectiva de género. ¿Qué opinas? Bueno, Eduardo comenta muchas otras cuestiones que tú ya habías reflexionado en torno a la distinción entre Pete y Phil, que es muy interesante todo lo que nos has comentado. ¿Quieres decir algo más al respecto, Carla, antes de terminar la sesión? Sí, pues yo la verdad es que invitaría a todos los hombres que nos están escuchando a, por favor, liberarse del poder del perro. O sea, es fundamental para ustedes mismos. Claro. O sea, para ustedes mismos. O sea, el mandato de masculinidad les afecta a todos los hombres y a los cuerpos masculinizados.
fuertemente, o sea, también hiere, los hiere, los lastima, y solo que no se dan cuenta porque han aprendido a vivir con eso. Y, y si ustedes hacen ese pacto de justo romper con el poder del perro, indudablemente, todas las demás personas que existimos en la sociedad vamos a tener esas bondades. O sea, va a repercutir y va a reflejarse también esa capacidad de construir un mundo distinto, una sociedad distinta. En algún momento Silvia Federici también lo dijo, o sea, en el momento en que los hombres se den cuenta, Rita también lo dijo, lo ha dicho Aura Cumes, lo han dicho muchas mujeres feministas indígenas, en el momento en que el hombre se comprometa a romper ese mandato de masculinidad, las mujeres vamos a celebrar, porque es ahí donde nosotros vamos a tener que dejar de luchar por esa violencia que nos lastima todos los días. Y los hombres van a ser capaces también de ser felices, ¿no? Y van a ser mucho más libres, van a encontrar la libertad. Entonces, ese sería mi mensaje último. Aprovechen el momento coyuntural político que nos dan estas películas, que nos dan un montón también de proyecciones artísticas, de manifestaciones artísticas en torno a las diversidades. Es el mes del orgullo sexodiverso. Aprovechemos eso, o sea, hablar ya de sexodiversidad nos da la coyuntura para decir, ya no entran estos estereotipos, tenemos que rebasar esos roles, rebasemos ese binarismo, construyamos otra forma de relacionarnos, y a los hombres les da la oportunidad de quitarse el yugo que vienen trayendo este poder del perro, ¿no? Totalmente. O sea, no necesitan ser perros para poder relacionarse con otros hombres y con las demás personas, ¿no? Vale la pena, inténtenlo, ¿no? Bravo, me encanta la conclusión. Muchísimas gracias de veras por este muy interesante comentario del que hemos aprendido pues muchas cosas. Hay propuestas, hay allí reflexiones sumamente importantes. Muchas gracias, Carla, de verdad. Y desde luego que les invitamos a que continúen pues, o que sigan todas las actividades que el SIGU ha preparado con mucho entusiasmo en este mes del orgullo de las diversidades sexogenéricas, y pues que sigan todas estas actividades. Bueno, también quiero agradecer desde luego a toda nuestra querida audiencia, pues en esta sesión y en todas las demás sesiones, por sus comentarios, por sus preguntas, por estar con nosotros, por acompañarnos, ¿no? Y que bueno, ya se acabó este 9º ciclo de Cine Debate, pero todavía ya viene el 10º ciclo que va a iniciar en agosto, que se va a llevar a cabo de forma presencial en la sala Carlos Monsiváis el 10 de agosto. Ajá. Esta sala es en el Centro Cultural Universitario y va a ser en el horario de las 6 de la tarde. Yo les pido que sigan al pendiente de todas nuestras redes sociales, de nuestra página de internet, en Facebook, en Twitter, Instagram, y bueno, vamos a estar dando avisos de las sesiones presenciales. Todavía vamos a continuar con sesiones virtuales y pues yo por eso les pido que estén al pendientes para todos los avisos, cualquier información nueva. Desde luego, Carla, te invitamos a todo el personal del SIGU con mucho gusto y bueno, pues les deseo excelente fin de semestre, que se sigan actualizando en temas de bioética, porque hay muchos recursos, pues como les decía, en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos las cápsulas de bioética para niñas y niños, el canal de TikTok, está nuestro ciclo de entrevistas a mujeres en la bioética, también las columnas en Animal Político, y pues nada más me resta agradecerles nuevamente, agradecerles desde luego a mis compañeras y compañeros del PUF por todo el apoyo para la realización de este 9º ciclo. Sin ustedes no hubiera sido posible, definitivamente, y pues les esperamos en el siguiente ciclo. Hasta entonces, muchas gracias, bonita tarde.